Muy buenos días. Ejercicio práctico número 3. Un almacén de materiales de construcción registra parte de la información de su administración en un libro de Excel. Usted debe colaborar en la gestión de la misma realizando los puntos que se solicitan a continuación. Muy bien, aquí tenemos el archivo ejercicio de Excel avanzado práctica 3 y vamos a abrirlo, que es este que está aquí. Tenemos la lista de artículos de una ferretería y vamos a hacer los cambios. Entonces, nos dicen paso 1, rellenar la columna descripción rubro teniendo en cuenta que la descripción de los rubros de artículos se localiza en la lista de hojas tablas 1. Entonces, aquí vemos tablas, una lista de rubros, lista de marcas, lista de unidad de medida y vamos a proceder con el punto 1, ¿no? Descripción rubro. Entonces, aquí vamos a ver descripción rubro. Debemos llenar esta columna. Pero para llenar esta columna vamos a usar una función que se llama buscar v. ¿Qué hace esta función? Lo vamos a detallar como sigue. Tenemos aquí la lista de productos de una tienda de cómputo. Entonces, lo que queremos es ver que esta lista es muy extensa. Vamos a poner control final, control fin, para ver hasta dónde llega. A ver, control, ¿dónde está? Llega hasta la celda I2463. Entonces, como ven, tenemos cerca de 2000, más de 2000 de productos en cómputo. Entonces, lo que queremos ver es con el código del producto que está aquí, ver el precio. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué se utiliza esta función que se llama buscar v? Abrimos paréntesis y lo primero que nos pide es el valor buscado. El valor buscado en este caso va a ser el código de producto, que es la celda M16. Hacemos coma, en mi caso es coma, en el caso de ustedes debe ser punto y coma. Ahora nos pide la matriz buscar en, o la tabla de donde debemos buscar. Entonces la tabla es esta que está aquí, seleccionamos toda esta tabla hasta el final. Para no hacer esto podemos utilizar el atajo del teclado, que es control shift y tecla hacia abajo. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos la matriz a buscar. ¿Qué nos piden a continuación? El indicador de columnas. El indicador de columnas es lo siguiente, ¿no? Nos dice en qué columna debemos buscar. Por ejemplo, si nosotros queremos el producto A4 y queremos el precio en soles, entonces sería esta columna que está aquí. ¿Y esta columna qué número es? Es 1, columna 2, columna 3. Entonces sería la columna 3. Entonces ponemos el número 3. Vamos otra vez con un coma, punto y coma. Y le ponemos falso porque queremos que nos busque una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y le damos a Enter. Entonces aquí sale un error de la fórmula. ¿Por qué? Porque todavía no le puse el código del producto. Vamos a hacer un ejemplo con el A004. Entonces vamos a poner A0004. Le damos a Enter. Y aquí nos sale la descripción. No nos debería salir la descripción, nos debería salir el precio. Entonces, bueno, aquí hay un tema, ¿no? Que está oculta una columna. Vamos a eliminar esta columna oculta. Ahora sí nos va a salir el precio. Este precio está en soles, vamos a ponerle soles. Entonces vemos que aquí la columna 4 registra un precio de 196.95 soles. Vamos a seguir experimentando. Por ejemplo, le vamos a poner A0007. Le damos a Enter
y vemos que se cumple la búsqueda, ¿no? 367.62. De esa manera se utiliza la fórmula buscar V. Listo, ahora que sabemos cómo funciona la fórmula buscar V, hacemos el paso 1. Rellenar la columna descripción rubro teniendo en cuenta que la descripción de los rubros de artículos se localiza en la lista de la hoja tablas. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer igual, buscar V, que vamos a buscar el valor buscado, ¿no? Como nosotros necesitamos el número de rubro y que nos devuelva la descripción de rubro, entonces aquí en artículos buscamos el número de rubro, o sea que sería la celda E4, ¿no? No es necesario esto, vamos a borrarlo aquí, E4 porque estamos en la misma hoja. Listo, ahora vamos a hacer un punto y coma o coma y vamos a la matriz, buscar en, que está en la hoja tablas. Seleccionamos entonces toda esta lista o toda esta tabla y ahora vamos a ponerle coma y vamos a ver el indicador de columnas. ¿Cuál es el indicador de columnas? Que es teniendo el número de rubro nos devuelva la descripción de rubro, que sería la columna número 2. Vamos con coma y le ponemos falso porque queremos una coincidencia exacta. Le damos a cerrar el paréntesis y a enter. Y ahí está. Entonces, aquí el primer artículo es del rubro de construcción, ¿no? Entonces aquí nada más quedaría aplicar la fórmula a toda la columna, pero debemos tener en cuenta que esta tabla tiene que ser absoluta. Tiene que ser absoluta porque ¿qué pasa si aplicamos a toda la fórmula a toda la columna? Hay error en la fórmula. ¿Por qué? Como les había dicho, esta tabla tiene que ser una tabla absoluta. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente el rango lo volvemos absoluto. Le ponemos símbolo de dólar delante de la letra de la columna y delante del número de fila. Podemos hacerlo manualmente o si no con F4. Es un atajo de teclado, lo hacemos absoluto. Entonces ahora sí aceptamos y ahora sí aplicamos y ya está. Muy bien, el paso 1 ya está hecho. Vamos al paso 2. Rellenar la columna código unidad, teniendo en cuenta que la descripción de los códigos de unidad se localizan en la lista en una lista de la hoja tablas. Muy bien, entonces vamos a llenar la columna código de unidad. ¿Cómo? Con este dato que es unidad de medida. Entonces, por ejemplo, si es bolsa, el código de unidad será 1, si es kilo 2, si es metro 3 y si es unidad 4. Entonces para esto usamos una fórmula que se llama buscar, pero en este caso ya no es V, sino es horizontal. ¿Por qué? Porque la tabla está dispuesta de manera horizontal. Entonces vamos a buscar el valor buscado que es la unidad de medida. Le damos a punto y coma o a coma. Vamos a la matriz a buscar, que será esta que está aquí, toda esta que está aquí. Recuerden, como les había mencionado, hacer esta tabla absoluta, ¿no? Con F4 la hacemos absoluta, le ponemos ahora el siguiente argumento que es el indicador de filas. El indicador de filas será, vamos a ver, ¿no? Si columna será así, 1, 2, 3, 4, fila será 1, 2, la fila número 2, ¿no? Indicador de filas es 2, le ponemos aquí falso porque queremos una coincidencia exacta, le damos a enter y ya está. Entonces, si es kilo, el código de unidad es 2, muy bien, le vamos a aplicar la fórmula para todo. Por ejemplo, si es bolsa es 1, está cumpliendo la fórmula. Muy bien, entonces vamos al siguiente paso. Paso 3. La administración resuelve aplicar un descuento a los artículos
dependiendo del rubro que se trate. En base a lo expuesto, se debe calcular la columna descuento 1 sobre el precio por unidad de medida, teniendo en cuenta que el porcentaje de descuento por rubro se localiza en una lista de la hoja tablas. Se debe mostrar solo el importe del descuento. Muy bien, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a descuento 1, utilizando la hoja tablas. Aquí está, ¿ve? Si es el rubro número 1, el descuento será 10% sobre el precio unitario, ¿no es cierto? Aquí está, ¿ve? Sobre este precio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ir al descuento, ¿no? Entonces es buscar V. Nuevamente el valor buscado es con el número de rubro. Ahora la matriz a buscar es esta matriz que está aquí. Convertimos esta matriz o esta tabla en tabla absoluta con F4. Le damos al indicador de columnas, que en este caso lo que queremos es 1, 2, 3, la columna 3, ¿no? La columna 3, y nuevamente le damos a falso, porque queremos la coincidencia exacta. Le damos a Enter, y aquí nos sale 10% 0.1, ¿no? Que es la referencia del código de rubro número 1, aquí está 1, es el 10%. Muy bien, entonces vamos a ver si la fórmula está funcionando. Por ejemplo, aquí ve, 30% es con el rubro 4, vamos a verlo. Rubro 4, 30%, muy bien, entonces está funcionando. Ahora solamente falta calcular sobre el precio por unidad de medida, que es en este caso la columna I, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a multiplicar por el precio por unidad de medida. Le damos a introducir o aceptar la fórmula y le damos a aplicar a todo la fórmula, y ahí está el descuento número 1. Muy bien, vamos al siguiente paso, que es el paso 4. Rellenar la columna origen, teniendo en cuenta que los códigos de los países de origen se encuentran detallados en una lista de la hoja tablas según las empresas proveedoras, y la descripción de estos en una lista de la hoja procedencia. Muy bien, entonces vamos a llenar ahora el origen. Vamos aquí en tablas y tenemos aquí el código del país, y tenemos aquí en procedencia con el código del país el origen, que aquí está, puede ser Perú, Argentina o Brasil. Listo, entonces vamos a la hoja artículos y vamos a ver con qué correspondencia hacemos, ¿no? Entonces nuevamente es igual, buscar V, vamos a ver con qué correspondencia podemos hacer, ¿no? Nos dice que en la hoja tablas, mira aquí está, en la hoja tablas las empresas proveedoras, y la descripción de estos en una lista de la hoja procedencia. Muy bien, entonces aquí está las empresas proveedoras y el código del país. Muy bien, con las empresas proveedoras, que está aquí, ¿ve? Con las empresas, con la marca podemos obtener el código del país, y con el código del país obtenemos el origen. Muy bien, entonces lo primero que haremos es actuar con la marca, ¿no? Con esta marca vamos a ir a la hoja tablas, seleccionamos toda la tablita, hacemos que esta tabla sea con F4 absoluta, ponemos el indicador de columnas. Nosotros queremos que nos devuelva el código del país, que está en la columna 3. La columna 3 le damos a falso. Ahí está. Le damos a Enter y ahí está, ¿ven? Entonces, esta marca me está mandando que es del origen 3, ¿no es cierto? Pero yo quiero
yo quiero el origen, o sea, el país de procedencia. Entonces, con este valor que está aquí, con todo este valor, vamos a hacer otro buscar. Vamos a hacer un buscar dentro de otro buscar. Ojalá que se den cuenta, si no vamos a hacerlo por separado. Bueno, voy a hacerlo por separado mejor para que se den cuenta. Entonces, voy a insertar una columna y le voy a poner también origen. Origen, ya está, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Igual, buscar V. Entonces tenemos aquí, ¿ve? El valor buscado. Vamos a la matriz buscar en, que es ahora en procedencia. Seleccionamos toda esta matriz, o tabla, o lista, como quieran llamarlo. Ponemos valor absoluto al rango. Le damos coma, indicamos la columna. ¿Qué columna queremos? La columna número 2. Queremos eso que nos salga. Ponemos falso y le damos a enter y ahí nos va a salir, ¿no? Que es de Brasil. Podríamos haber puesto toda esta fórmula dentro de aquí de L4, pero se haría de repente muy engorroso. Entonces lo que simplemente hacemos es aplicar aquí la fórmula, aplicar esta fórmula, y simplemente como esta columna no la hemos creado para una ayuda, simplemente la ocultamos. No la eliminamos, sino la ocultamos. Y ahí está. Vamos al siguiente paso. Ahora hacemos el paso 5. Dice, la administración resuelve ajustar los precios de los artículos que el almacén comercializa, dependiendo de los porcentajes establecidos por las empresas proveedoras. Dichas empresas se encuentran agrupadas por categoría y se hallan listadas en la hoja tablas. Los porcentajes de ajuste por categoría se localizan en la hoja categorías. En base a lo expuesto, se debe calcular la columna ajuste 1 sobre el precio unitario, sobre el precio por unidad de medida, perdón. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, debe mostrar el precio ajustado, no solo el importe del ajuste. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ese paso, ¿no? Vamos a ir el ajuste 1. Entonces, teniendo en cuenta la categoría, teniendo en cuenta la marca, vamos a hallar la categoría. Y con la categoría vamos a hallar el ajuste 1 que se nos está pidiendo. Entonces, vamos a hacer buscar V y vamos a, con la marca, nos vamos a la hoja tablas, seleccionamos la lista de marcas, hacemos rango absoluto, indicamos qué número de columna es. Entonces tenemos la columna número 2, queremos la categoría y le ponemos a falso para que nos dé la coincidencia exacta. Entonces le damos a enter y aquí ya nos sale la categoría. Entonces con esta categoría vamos a ir el ajuste, ¿no? Entonces nuevamente, para que no sea engorroso, vamos a insertar una nueva columna. Insertar una columna, ¿no? Aquí, insertar una columna y le ponemos también ajuste 1. Listo. Ya está. Entonces, ya con esta categoría buscamos el ajuste, ¿no? Nuevamente igual, buscar V, el valor buscado, en este caso es la categoría. La matriz a buscar ahora está en la hoja categorías. Seleccionamos toda la tabla, hacemos absoluto, seleccionamos, vamos a borrar, seleccionamos toda la tabla, hacemos el rango absoluto, ponemos la columna que queremos, que es la columna 2, ojo que borramos esto, la columna 2 y le ponemos falso.
cerramos paréntesis y le damos a Enter, ¿no? Miren que en la categoría es 8%. Le damos aquí esta vez, el 8%. Muy bien. Pero esto debe estar aplicado sobre el precio por unidad de medida, ¿no? Entonces, esto de aquí está multiplicado por el precio por unidad de medida, que es la celda I4. Le damos a check y ahí está. Aplicamos la fórmula para esta columna y para esta columna y ahí está el ajuste, ¿no? Entonces nuevamente ocultamos esta columna de apoyo, ¿no? Y ahí está, el ajuste número 1. Vamos al siguiente paso. Paso 6. La administración resuelve ajustar nuevamente los precios de los artículos que el almacén comercializa, tomando en cuenta el país de procedencia de los artículos. Los artículos peruanos no serán ajustados, o sea, los que se hacen en Perú no tienen su ajuste, ¿no? En base a esto se deberá calcular la columna ajuste 2 sobre el precio por unidad de medida, teniendo en cuenta el porcentaje de ajuste se localiza en la hoja procedencia. Muy bien, vamos a hacerlo esto. Vamos a ver el ajuste 2, entonces se calcula, aquí está el ajuste 2, ¿no? Dice que el ajuste 2 varía de acuerdo al origen. Entonces, vamos aquí. Entonces, el ajuste 2 será de la siguiente manera. Igual, buscar V, abrimos paréntesis y vamos a ayudarnos del país de origen, ¿no? M4, la matriz a buscar está en procedencia. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado al seleccionar la matriz. Recuerden que el valor a comparar tiene que estar en la primera columna. Entonces solamente seleccionamos desde B3 hasta C6. Hacemos absoluto rango. Ponemos, no, aquí se ha movido. Nuevamente vamos a procedencia. Seleccionamos la tabla de B3 a C6. Hacemos absoluto con F4. Ahora indicamos la columna que queremos. Si esta es la columna 1, esta es la columna 2. Entonces queremos la columna 2. Y ahora le damos a coma y le damos falso. Le damos aquí, cerramos paréntesis y le damos a check. Y ahí está. Entonces, aquí en Brasil sería el ajuste 15%. Entonces vamos a verificarlo, ¿no? Brasil 15%. Pero aquí Perú dice que es 5%, pero aquí nos dan un dato que dice que si es no, la organización resuelve el ajuste 2 sobre el precio teniendo en cuenta el porcentaje, lo que dice en la hoja procedencia. Aquí está. Entonces, mira, aquí debemos tener en cuenta que dice los artículos peruanos no serán ajustados. Entonces, ¿eso qué significa? Que si los de Perú no serán ajustados, le ponemos simplemente 0, ¿no? Porque no tienen ajuste. 0. Muy bien. Entonces ahora procedemos a calcular el ajuste, pero hay otro punto que dice que el ajuste va a ser sobre el precio por unidad de medida, ¿no? Entonces vamos a calcular el precio del ajuste, ¿no? Por unidad de medida. Entonces sería aquí multiplicado por el precio por unidad de medida, que es este que está aquí. Le damos a check y ahí está. Aplicamos a toda la fórmula y aquí sale 0 porque ese Perú no tiene ajuste, ¿no? Muy bien. Entonces con eso ya vamos al siguiente paso. El siguiente paso y el último es el paso 7. La administración resuelve aplicar un nuevo descuento a los artículos que el almacén comercializa. En este caso, dependiendo del origen de las empresas y de las categorías de esta, en base a esto se debe calcular la columna descuento 2 sobre el precio por unidad de medida,
Teniendo en cuenta que el porcentaje de descuento se localiza en la hoja tablas, dicho descuento se aplicará a los artículos de las marcas con categoría E y categoría D, de procedencia argentinas y peruanas. Se debe mostrar solo el importe del descuento. Muy bien, entonces vamos a hacer nuevamente el descuento 2. Muy bien, vamos a calcular el descuento 2. Primero sin restricciones. Entonces hacemos igual, buscar V, y vamos a buscar respecto a la marca. Le damos a coma o punto y coma según sea el caso. Vamos a tablas, a la hoja tablas, escogemos la lista marcas y vemos que el descuento 2 está en la columna 4. Entonces le damos aquí a la columna 4, le damos a falso, cerramos paréntesis y no nos olvidamos de convertir este rango en rango absoluto. Le damos así, le damos a check y ahí está el descuento 2. Aplicamos la fórmula y está el descuento. Pero tenemos ciertas restricciones. ¿Cuáles son? Dice que solamente se debe aplicar el descuento si son argentinas o peruanas y son de la categoría E o la categoría D. Entonces necesitamos aplicar esas restricciones. Para aplicar las restricciones necesitamos las columnas categoría y origen o procedencia. Entonces aquí ya tenemos origen y falta la columna categoría. Entonces si hacemos memoria para ir al ajuste 1, calculamos la columna categoría que está aquí en la columna N. Entonces esto en realidad sería categoría. Entonces esto nos va a servir de todas maneras para calcular el descuento 2. Entonces aquí sería control V, el descuento 2 ya con las restricciones que nos pide el ejercicio. Entonces sería así, ¿no? Igual, si primero hacemos el origen o la categoría da igual, ¿no? Si M4 es igual a, dice que tiene que ser, perdón, aquí hacemos un I y dentro del I vamos a tener 2O, ¿no? Si el origen es de Perú, sería, ¿no? O el origen es de Argentina. ¿De dónde sale eso? Nos dice el texto del ejercicio, ¿no es cierto? Esos serían los dos valores lógicos y eso debe estar intersectado con otro valor lógico O, ¿no? En este caso es la categoría. Si N4 es igual a, nos dice que tiene que ser de las categorías E o D. Entonces E, coma, N4 igual D, categoría E o D, cerramos paréntesis, salimos del I, y si eso es verdadero, entonces el ajuste será, perdón, el descuento 2 será el descuento 2 anterior, que es la columna Q4, multiplicado por el precio unitario, ¿no? Que es la columna I4. Si esto se cumple, esto va a ser el descuento 2. Y si no se cumple, no tiene descuento, o sea que es 0. Cerramos paréntesis, le damos a insertar y calculamos para toda la columna y vemos que salen diferentes valores. Vamos a verificar aquí con un valor. Entonces, aquí por ejemplo es de procedencia Perú, está bien, y esta es la categoría D. Entonces cumple, entonces sí tiene un descuento. ¿Qué pasa por ejemplo aquí en 0? Aquí en Perú, por ejemplo, este Perú está bien, pero es de categoría B. Entonces eso significa que el descuento es 0. Muy bien. Entonces hemos hecho un paso más. Este de aquí
Esta columna la podemos ocultar. Y ahí está. La categoría la podemos ocultar también. Así es, tenemos la hoja ahí. La hoja la tenemos así, ¿no? Entonces, vamos al siguiente paso, guardar los cambios efectuados con el nombre de construcción. Hacemos eso, archivo, guardar como. Recuerden guardar siempre en su carpeta de documentos. Ponemos el nombre construcción. Le ponemos tipo, libro de Excel, guardar y ya está. Entonces, ahora solo queda presentar en el Google Classroom. Muy bien, muchas gracias.